Bueno, vamos a estudiar el momento magnético de una espira rectangular. Este es un caso particular que nos va a enseñar algunas cosas importantes sobre las propiedades magnéticas de una espira, es decir, una línea, por ejemplo, de cobre, por la cual circula una corriente eléctrica y que produce un campo magnético. Entonces vamos a suponer que tenemos esta espira rectangular y que los lados están enumerados con 1, 2, 3, 4. Y vamos a suponer que colocamos a esa espira que por el movimiento de cargas que va en esta dirección, esta es la dirección de flujo de corriente, esa espira genera un campo magnético y vamos a suponer que hay un campo magnético externo, que lo coloqué aquí esto es como lila, rojo, es un campo magnético externo B, ¿sí? Que está con respecto a la espira a un cierto ángulo phi del plano y con un ángulo azimutal teta. Ahí tenemos ese campo magnético externo. Es uniforme, solamente representa una línea, pero ese campo magnético es uniforme en todo el espacio y tiene esa inclinación. Entonces vamos a calcular la energía para esta espira, para la espira en ese campo magnético. Y la energía de la espira en el campo magnético va a depender de la inclinación. Como la espira tiene un campo magnético debido al movimiento de la corriente, el campo magnético externo va a tener el efecto de que hará que la espira se alinee con el campo externo. Si la espira no está alineada con el campo externo, entonces habrá una energía positiva que va a variar. Si la representáramos en términos de los ángulos respecto al campo magnético, la energía esa va a variar respecto a ese ángulo magnético. Es decir, si mi dedo es el campo magnético y el lápiz este blanco es el campo de la espira, ¿sí? El ángulo entre los dos va a estar asociado con un valor de energía, de tal forma que el valor más grande de energía es cuando es perpendicular y ese valor de energía va a disminuir. Eso indica que va a haber una fuerza, ¿sí? Va a haber una fuerza que va a hacer que la espira tienda a la posición de equilibrio que corresponderá con tenerla alineada con el campo magnético, ¿sí? Entonces vamos a analizar en detalle esta espira rectangular. La fuerza de Lorentz sabemos que está dada por esta expresión, es decir, por la integral de la corriente por un diferencial de longitud, producto cruz del campo magnético externo. Y tenemos cuatro componentes de esta fuerza. Una componente debida a este tramo, otra debida al tramo de acá, otra debida a este tramo y otra debida a este tramo. Entonces cada una la he identificado. Fuerza 1, 2 sería la de este tramo de aquí. Entonces, el campo magnético, como lo tenemos a un cierto ángulo phi y teta respecto a los ejes X y Y, entonces ese campo magnético que va a ser uniforme, por eso tenemos esta B constante acá, lo podemos expresar en coordenadas cartesianas de esta forma, ¿sí? Si queremos hacer el cálculo de esta integral, pues simplemente para calcular la fuerza que experimenta este tramo 1, 2, tendríamos que hacer este cálculo que está aquí, donde esto que está aquí sería el determinante debido al producto cruz que tenemos entre estas dos cantidades. Cuando realizamos este producto cruz que está aquí y resolvemos la integral, encontramos que esta fuerza es de esta forma. Es decir, esta fuerza tiene una magnitud que depende de la distancia entre L1 y L2, ¿sí? De la corriente y de la magnitud del campo magnético. Al hacer este ejercicio con cada uno de los tramos, ¿sí? Con el 4.1, con el 3.4 y con el 2.3, encontramos estas diferentes fuerzas. Es simplemente repetir el ejercicio anterior. Ahora noten que si yo la sumo, si ustedes suman todo esto que está acá, la fuerza neta va a dar 0. Y efectivamente esperábamos que la fuerza neta diera 0 porque esa espira no se va a desplazar, el campo magnético no te va a desplazar la espira. Sin embargo, vamos a mirar ahora otro efecto, no lo desplaza. Ya con esto mostramos que no hay desplazamiento de la espira. Sin embargo, que no haya desplazamiento no significa que no haya un efecto neto del campo magnético.
solo que el efecto neto no es de traslación. Ahora vamos a estudiar un efecto neto del campo magnético asociado a rotación de esta espira. En este caso, cuando estudiamos el efecto neto de rotación, entonces lo que tenemos que hacer es es calcular el torque. Entonces, para calcular el torque vamos a calcular el torque, y este torque lo calculamos respecto a un cierto eje de rotación. El torque lo definimos como el producto cruz entre la posición y la fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros calculamos el torque, tenemos aquí, para una cierta posición, tenemos que bueno, aquí este torque que estoy graficando acá sería el torque neto, ¿no? O sea, la suma de los torques debido a cada cada contribución de cada una de las fuerzas. Esta de aquí sería la contribución de la fuerza 1, 2, que estaría asociada con el brazo de palanca que iría acá. Por eso aparece menos J, ¿sí? Porque esto que está aquí está en dirección menos J. Aparece L2, 3 medios, porque la distancia esta de aquí es L2, 3 medios. L2 es esta distancia completa, L2, 3. Como la que estoy yo usando para hacer el cálculo es el brazo de palanca, sería esta de acá. Esto sería L2, 3 sobre 2, que sería esta de aquí, ¿sí? Y el producto cruz con la fuerza de este brazo. Lo mismo para los otros. Al hacer este cálculo, nosotros encontramos que podemos expresar este torque de esta forma. Si nosotros a estas cantidades de aquí sumadas las asociamos, bueno, y sacando la magnitud de la fuerza que está en términos del campo magnético, podemos expresar ese torque en términos de una cierta cantidad que vamos a llamar momento magnético y el campo magnético. En este caso, al hacer este producto, encontramos que, miren que de la fuerza tiene esta forma, la distancia multiplicada por la corriente. Entonces, como aquí tenemos distancia multiplicada por la corriente, vamos a tener, por ejemplo, miren, esta es la fuerza 1, 2. En la fuerza 1, 2 tenemos la distancia 1, 2. Entonces aquí tendríamos distancia 2, 3 por distancia 1, 2. Distancia 2, 3 por distancia 1, 2 te va a dar el área de esta espira rectangular. Por eso este momento dipolar va a tener forma de área por corriente. Y esa expresión, a pesar de que la hemos encontrado para un caso particular, realmente es una expresión genérica que sirve para cualquier corriente que circula en una trayectoria cerrada. Solo que hay que tener en cuenta que aquí hay que expresar el área encerrada por la trayectoria cerrada. Ahora, en cuanto a la energía, para calcular la energía tenemos que mirar esto. Si tenemos el problema donde vamos a considerar inicialmente esta fuerza, esta de acá. Si queremos calcular para esta fuerza cuál sería la energía asociada, tendríamos que mirar cómo esta fuerza hace que varíe. Tendríamos que calcular el trabajo de esa fuerza cuando esta fuerza cambia de posición a la espira. El cambio de posición de la espira en este caso es un cambio en el ángulo, y ese cambio en el ángulo está dado por esto. Miren, si esto de aquí es la distancia L2, 3 medios, ¿sí? Que sería esta de aquí. Entonces, cuando la fuerza, que sería esta de acá, cuando la fuerza, ¿sí? Esta moral de acá, bueno, esta es la componente perpendicular de la fuerza. Cuando la fuerza actúa sobre la espira, esa fuerza de Lorentz actúa sobre la espira, va a producir un pequeño desplazamiento de un cierto ángulo, que aquí he llamado de gamma 1. Esta pequeña variación, ¿sí? Esta pequeña variación va a contribuir con el movimiento solamente en su componente, en la componente de la fuerza que es perpendicular a el brazo de palanca. Y esa componente perpendicular, si este es un diferencial de ángulo, esa componente va a estar dada por un diferencial de longitud de arco, que lo podemos expresar de esta forma de manera genérica. ¿Ok? Entonces, la energía en este caso va a ser menos el trabajo realizado por esta fuerza al hacer ese cambio en el ángulo.
Yo voy a sumar todos los cambios infinitesimales en el ángulo y esos cambios infinitesimales en el ángulo que me dan lugar a un trabajo va a corresponder con la energía del sistema. Al hacer esto, miren que simplemente voy a reemplazar lo que ya obtuve, ¿sí? Tengo la energía total, tengo que sumarlas todas. Al hacer esto, miren que yo puedo escribir esto de la misma forma. Aquí volví a recuperar el momento dipolar, porque miren, aquí aparece la fuerza 1,2 que tiene la distancia 1,2 multiplicada por la corriente y multiplicada por el campo magnético. Esa es la magnitud. Entonces tendría distancia 1,2 multiplicada por la distancia 2,3 cuando haga la integral, es decir, el área. Entonces ahí recupera nuevamente el área. Esta que tiene aquí viene con campo magnético, tiene el campo magnético, y vuelvo a obtener esta expresión, pero en vez de producto cruz, como era para el torque, ahora es un producto punto. Entonces la energía para una espira en un campo magnético es menos el momento dipolar, el momento magnético, producto punto, el campo magnético.